Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género. Hoy iniciamos con un tema muy importante que estoy segura que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Quiero antes de iniciar recordarles que este es un espacio virtual que tiene el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Este espacio se caracteriza por contar con profesionales que tienen una destacable trayectoria y sobre todo un alto sentido de responsabilidad social, quienes de manera voluntaria comparten sus conocimientos y nos brindan consejos para poder mejorar nuestra calidad de vida. Quiero decirles con mucha alegría que hemos aprendido ya en 193 talleres con más de 680.000 personas que han participado con nosotros de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Queremos agradecer a todas ellas por confiar en este su espacio llamado Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente y bienvenidos al taller número 104, 194 más bien de la Escuela de Género, donde vamos a hablar acerca de un tema muy importante porque ustedes nos han solicitado. El día de hoy el taller está referido a lo que es la viruela del mono. Quiero agradecer el apoyo que nos brinda constantemente Samuel Doria Medina, que lamentablemente no va a poder conectarse con nosotros el día de hoy. Sin embargo, les hacemos llegar sus saludos y también el agradecimiento de parte de la Escuela de Género por apoyarnos en este proyecto virtual. Ahora sí, déjenme presentarles, por favor, a nuestro expositor del día de hoy. Él es el doctor Cristian Gómez Dávila. Él cuenta con un doctorado en epidemiología, además es magíster en salud pública, medicina tropical, gestión de salud y control de enfermedades. Asimismo, tiene una maestría en infecciones por virus de inmunodeficiencia humana en Madrid, España. Además, es maestrante en educación superior en salud. Por otro lado, también es especialista en medicina tropical y control de enfermedades. Cuenta con un posgrado en atención de enfermedades infecciosas en la Universidad La Princesa de Madrid, España. Asimismo, cuenta con varios diplomados como en la gestión de calidad y auditoría médica, además la gerencia de proyectos para instituciones enfocadas en salud de la Universidad de Chile. Es miembro de diferentes asociaciones científicas de Bolivia, como la de investigación y bioestática, la de infectología, la de medicina general y también la Sociedad de Salud Pública. Asimismo, nuestro invitado del día de hoy desempeñó cargos en el Servicio Departamental de Salud, sedes Cochabamba, y también fue gerente de varios proyectos en diferentes universidades. Además, él es el autor de diferentes trabajos de investigación y entre ellos también una publicación muy importante acerca del tema que estamos tratando el día de hoy, como es la viruela del mono. Quiero agradecerle al doctor Cristian Gómez por estar esta noche conectado con nosotros para poder hablar sobre este tema tan importante. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Iniciamos, por favor, recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestro invitado y 45 minutos de preguntas para que todos ustedes puedan resolver sus inquietudes. Iniciamos, por favor, doctor. Muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Sí, muy buenas tardes a todos. Agradecer a la Escuela de Género y Desarrollo por la invitación, sobre todo a la licenciada Daniela Cabrera, y por tocar este tipo de temas tan importantes para toda la población, ¿no? Más ahora que la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una alerta epidemiológica precisamente por el incremento de casos de viruela símica en África, ya, pero si recordamos, en 2022 ha habido un brote de viruela símica que ha aparecido prácticamente igual y que ha llegado acá a nuestro país, ¿no? Y hemos tenido casos incluso acá en el departamento de Cochabamba. Bueno, entonces, sin más, sin más que decir, vamos a iniciar la exposición. Espera un ratito.
Bueno, em, precisamente en la alerta epidemiológica que ha sido lanzada hace casi un mes por la Organización Mundial de la Salud, eh, se, de- se le da el nombre a esta enfermedad de Mpox o Mpox, que viene de- del inglés, ¿no? El inglés que es monkeypox. Y bueno, ese es el nombre con el que vamos a conocer a partir de ahora, pero bueno, creo que es más conocida como viruela símica o viruela del mono, ¿no? Bueno, un poquito de los antecedentes. Esta enfermedad llamada viruela del mono símica, monkeypox en inglés, como hemos dicho, fue identificada por primera vez por el virólogo danés Preben von Magnus en 1958 en algunos monos cangrejeros de laboratorio. ¿Ya? Entonces, acá era una enfermedad propia de animales que cayeron enfermos mientras eran trasladados a Dinamarca desde Singapur. Y su nombre se debe a esta colonia de monos empleados en esta investigación. En 1970 se detecta por primera vez en humanos, precisamente en Congo, ¿no? Muchas de las enfermedades emergentes generalmente nacen en África, ¿no? Supongo que es por la vasta diversidad biológica que existe allá. Bueno, a diferencia del COVID, que bueno, el COVID nació en Asia. Eh, y precisamente en 1970 el infectado fue un niño de 9 años que fue hospitalizado al sospecharse que había contraído viruela. Bueno, esas veces solo había la viruela que conocemos usualmente, ¿no? La viruela que ya ha sido erradicada precisamente por campañas de vacunación que han habido. Se analizó una muestra del niño y se descubrió que lo que le afectaba era el virus de la viruela del mono. Cuando siguieron la pista del virus, los investigadores preguntaron a la familia del pequeño y descubrieron dos cosas. A veces esta familia se encargaba de alimentarse de carne de mono y además que el niño era el único de la familia que no había sido vacunado contra la viruela humana. A partir de ahí se han empezado a notificar casos en otros países de África Central, Occidental. La mayoría de las infecciones se han producido en la República Democrática del Congo. En 2003 se da el primer brote de viruela símica en Estados Unidos. Se relaciona con contacto con perros de las praderas infectados y este brote causa en Estados Unidos más de 70 casos de viruela símica. Enfermedad que también se ha notificado en personas que viajaron de Nigeria a Israel en septiembre del 2018, al Reino Unido en septiembre del 2018 y diciembre del 2019. En mayo del 2022 se identifican múltiples casos de viruela símica ya en otros países donde usualmente no existía este virus. Y el 23 de julio del 2022, la Organización Mundial de la Salud declara el brote de viruela del mono como emergencia sanitaria mundial. Eh, y bueno, esta se autocontroló. Fíjense que es hace 2 años que estamos hablando. Se autocontroló y otra vez se han vuelto a presentar casos de viruela del mono en África. Un poquito viendo el porcentaje de casos que se han presentado en esta epidemia del 2022. El 51% de los casos se ha presentado en la región de las Américas y el 46% de los casos en Europa. Bueno, después en menor número de casos en el resto de los continentes. Y en nuestro país, eh, en agosto del 2022 se han presentado 211 casos sospechosos, de los cuales se han confirmado 56. Fíjense que prácticamente el 100% de los casos en varones, solo en una mujer se ha presentado un caso. El grupo etario en nuestro país donde más se ha presentado es entre 20 a 39 años.
el 80% de los casos, o sea, personas jóvenes y personas en edad fértil, ¿no? ¿Cuáles son algunas características sociales para la aparición de la enfermedad? La deforestación es una de ellas, ha ocasionado mayor acercamiento de especies animales a los seres humanos por migración, ¿no? Precisamente los animales al perder el lugar donde viven, entonces tienen que migrar a zonas donde van a conseguir alimento y generalmente estas son zonas donde existe mayor cantidad de humanos, ¿no? Los disturbios civiles y la pobreza también, la población se está entrando más a las áreas selváticas, tanto por guerra o por la pobreza, lo cual las personas están en busca de oportunidades y están más en contacto con estos animales. El cambio climático también, la sequía hace que estos animales, de la misma manera que en la deforestación, migren a zonas peripoblacionales. Y otra cosa que ha influido en esto es que una vez que se ha erradicado la viruela del mundo, actualmente no existen casos de viruela humana en el mundo. Esta enfermedad se ha erradicado por las masivas campañas de vacunación que han existido hace más de 30 años. Y una vez que ha desaparecido la viruela, pues esto ha hecho de que se deje de vacunar, ¿no? Entonces, actualmente seguramente las personas que son mayores de 50, 60 años seguramente tienen la vacuna, pero ya es muy raro, ¿no? Encontrar a personas con la vacuna para la viruela humana. Bueno, las características del virus de la viruela del mono. El agente causal de la viruela del mono es un virus del género Orthopoxvirus de la familia Poxviridae. Existen cepas que se han diferenciado, como la cepa de África Occidental, la cepa de África Central, que se las conoce como subtipo uno y subtipo 2, ¿no? Entonces, son dos cepas que están circulando para producir estas epidemias. Este es el virus el poxvirus que causa la viruela del mono. Este virus es casi un primo hermano de la viruela, ¿ya? Entonces, no es el mismo, son dos virus diferentes, pero sí tienen eh, una cercanía genética. Aunque ambas enfermedades compartan síntomas, las diferencias entre ambas patologías son dos. En la viruela del mono, la sintomatología es más leve que en la viruela humana y además que en la viruela del mono existe una inflamación de ganglios, lo cual no ocurre en la viruela humana. Entonces, estas son dos diferencias que se ven entre ambas enfermedades. Las características entre la viruela humana y el COVID. Fíjense, el COVID es un coronavirus que precisamente se le denomina coronavirus por estas espículas que son lipoproteínas sobresalientes que le hacen ver al virus con un aspecto de corona, ¿no? Por eso se le denomina coronavirus. Eh, Además, este es un virus ARN monocatenario, este es un virus ADN bicatenario. Esto quiere decir que este es un virus más pesado que el virus del SARS-CoV-2 o del COVID. Eso hace de que la transmisión de este virus del COVID sea mucho más fácil, precisamente por lo liviano que es, que este que es un poquito más pesado, ¿no? Eh, Microscópicamente hablando, pues eh, a simple vista estos virus no se pueden ver, hay que usar ciertos métodos especiales para visualizar estos virus, eh, pero la diferencia es esa, ¿no? Que este es más liviano que este otro, por lo tanto, este es mucho más fácil de diseminarse que el virus de la viruela del mono o viruela símica. Bueno, el reservorio son lugares donde usualmente podemos encontrar al virus, donde se desarrolla.
el virus, donde se multiplica, donde vive prácticamente cómodamente. ¿Ya? Y dentro de estas especies que sirven como reservorios están ardillas listadas, ardillas arborícolas, ratas de Gambia, lirones enanos africanos, osos hormigueros, perros de las praderas africanas y primates no humanos y otras especies, ¿no? Entonces estos son los reservorios que obviamente el humano al entrar en contacto con estos reservorios puede infectarse con el virus del monkeypox o viruela símica. Las vías de transmisión, eh, acá están mencionadas, puede ser por saliva o excreciones respiratorias, ¿no? Entonces, el hecho de que estemos en contacto con las secreciones de una persona que tiene este virus puede exponernos al riesgo de desarrollar la enfermedad. El contacto con lesiones cutáneas, ¿no? Eh, Después vamos a ver el tipo de lesiones cutáneas que se producen en el paciente con viruela del mono. Y obviamente, si nosotros entramos en contacto con estas lesiones, en estas lesiones existe el virus en altas cantidades, ¿no? Cosa que tranquilamente puede servir de una vía de salida y una vía de transmisión del virus. También, como hemos dicho hace un rato, por contacto con animales infectados que son reservorios como los roedores africanos. Entonces, también se puede dar por manipulación, consumo de carne de animales infectados, mordeduras o rasguños de estos. Hemos dicho que el contacto directo con las lesiones también, con secreciones respiratorias, sobre todo gotitas respiratorias grandes, cuando uno está a menos de metro y medio de la persona que tiene la enfermedad por más de 3 horas, y además si no utiliza equipo de protección personal como ser barbijos, guantes, etcétera, ¿no? Si hay lesiones en las vías respiratorias, sobre todo mucosa nasal, mucosa de la boca, bronquios, estas lesiones son eh, lugares donde se puede encontrar el virus en grandes cantidades. Si hay contacto íntimo también, sobre todo si hay sexo oral, sexo anal, vaginal o tocar los genitales, penes, testículos, labios, vagina, abrazos, masajes, besos. Ya entonces, precisamente en, en el estudio que hemos realizado eh, el año pasado, es un estudio eh, que se publicó a nivel internacional, donde participaron más de 10 países. En ese estudio, que fue publicado en la revista Microbes, eh, hemos identificado de que gran parte de los pacientes que han sido diagnosticados con monkeypox precisamente se han infectado al tener relaciones sexuales y gran parte de estas personas eran eh, hombres que tienen sexo con hombres y personas que tenían VIH, ¿no? Entonces, sobre todo, se ha podido demostrar de que esta enfermedad prácticamente también es una enfermedad de transmisión sexual. Y también existe la transmisión vertical, ¿no? Si la mujer está embarazada y adquiere el virus, pues tranquilamente puede transmitir el virus al feto a través de la placenta y a través de la leche materna si el niño ya nació. Entonces, acá hay un resumen del mecanismo de transmisión. Fíjense que el 83.3% de los casos de pacientes infectados con viruela del mono ha sido por transmisión directa, o sea, contacto con una persona o animal portador a través de la piel, el tracto respiratorio o las mucosas. Y ya en menor cantidad, el 8.3% a través de fomites, o sea, contacto con eh, material inanimado, como ser sábanas, frazadas, ropa de cama, muebles, etcétera, que estaban contaminados con el virus, ¿ya? Entonces, solo el 8.3%.
y un 8.3% también por aerosoles, o sea, por gotitas que flotan en el aire, ¿no? Requieren un contacto cercano prolongado, menos de 1.5 metros de persona a persona y no debe usar equipo de protección personal. También por transmisión vertical se ha documentado, pero no se tiene un porcentaje, ¿no? Seguramente es muy bajo, por eso no se lo menciona. Entonces, algo que hay que resaltar es esto, que la transmisión generalmente es por contacto directo. Un poquito para ver cómo se transmite. El virus puede ingresar por vía respiratoria o por la piel también. Se va a replicar en el epitelio respiratorio, ingresa por la vía aérea, se replica en los pulmones. De acá va a pasar al sistema linfático, donde se va a empezar a replicar en los ganglios. Es por eso que la viruela del mono se caracteriza por presentar adenomegalias, o sea, ganglios eh, crecidos y dolorosos. Así va a llegar al sistema retículo endotelial, donde va a entrar a la circulación, ¿no? El sistema retículo endotelial es precisamente los vasos sanguíneos, entra a la circulación y de acá provoca la viremia primaria, o sea que el virus va a aumentar en la sangre radicalmente como en una primera instancia. Entonces, después de que entra la circulación sanguínea, aparece la fiebre, ¿ya? Siempre que hay alguna infección es porque tenemos no, siempre que hay fiebre es porque tenemos algún tipo de infección en alguna parte, ¿no? Y en este caso es porque tenemos el virus en la sangre. La fiebre puede llegar a medirse hasta 38 a 40 grados centígrados. Y de ahí, una que ingresa al torrente sanguíneo puede invadir otros órganos como el tracto gastrointestinal, sistema respiratorio, importante lo que ocasiona en los ojos, el sistema óseo y el sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué produce? En el tracto gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea. Fíjense que ya estamos mencionando los signos que se pueden presentar. En el sistema respiratorio, tos, congestión nasal, dolor de garganta. En la córnea puede producir sensibilidad a la luz, o sea, en los ojos, conjuntivitis y pérdida de la visión. En los huesos y músculos puede producir dolores musculares, dolores de la espalda. En el sistema nervioso central puede producir delirio, puede perder la conciencia, incluso puede convulsionar. Y una vez que invade estos otros órganos, pues ahí provoca la segunda viremia y posteriormente va a invadir la piel. Es ahí donde empieza la erupción cutánea, ¿no? Entonces, fíjense que este gráfico nos muestra muy claramente cómo se produce y desarrolla la enfermedad. Un poquito hablando de la cadena epidemiológica, el agente hemos dicho que es el ortopoxvirus de la familia Poxviridae. El reservorio va a ser animales, seres humanos. La puerta de salida, eh, una vez que el paciente, eh, como hemos visto en el anterior gráfico, llega a producir la erupción cutánea, entonces lo que va a producir es que a través de esas lesiones cutáneas salga el virus y también mediante las gotitas respiratorias, ¿no? La vía de transmisión va a ser directa, de animal a persona o de persona a persona, indirecta también por fomites, por vía respiratoria también, por inhalación o por contacto cercano. Y el ingreso al nuevo huésped, a la nueva persona que se va a infectar, es a través de las vías respiratorias o también mediante la piel. Es así que va a haber un nuevo huésped susceptible que en este caso puede ser
el ser humano, ¿no? Esta es la línea de tiempo de la enfermedad por viruela del mono. Tenemos un periodo de incubación. El periodo de incubación es el periodo que dura desde que el paciente entra en contacto con el virus hasta que presenta los primeros síntomas, que puede llegar a durar 21 días. Los primeros síntomas entonces van a empezar 21 días después de haberse expuesto al virus. Ahí sucede un periodo de invasión que dura 5 días. El periodo exantemático que que puede llegar a durar 12 días. Este es el periodo donde se va a producir la erupción cutánea y después tenemos un periodo casi de 10 días donde se va a producir el periodo de caída de costras, ¿no? Estas erupciones ya cicatrizan y las costras caen. El paciente deja de ser infeccioso una vez que han caído las costras. Entonces acá repetimos casi lo mismo, 5 a 21 días de periodo de incubación, un periodo de invasión que se caracteriza por presentar fiebre, cefalea, o sea, dolor de cabeza, dolor de músculos, eh, falta de apetito, ganglios inflamados, y después el periodo de erupción que a un inicio puede ser cefalocaudal, o sea, que se presenta en la cabeza y en los miembros inferiores, que puede durar 1 a 3 días después de haberse iniciado la fiebre. Y después va a haber un periodo donde se empiezan a producir las costras, que dura más o menos 10 días, hasta que se le elimina completamente las costras después de 21 días. Entonces, esto es otra vez para que sepan que es el periodo de incubación. El periodo de incubación es el intervalo entre la infección, entre que uno se infecta y que aparecen los primeros síntomas, que generalmente varía entre 5 a 21 días. Eh, es importante mencionar cuál es la definición de caso, ¿no? La definición de caso es una descripción que se hace del paciente de cuándo se sospecha que pueda tener la viruela del mono, qué síntomas y signos debería presentar o qué características debería presentar para que nosotros pensemos que tiene una viruela símica. Em, entonces, en este caso, la definición que ha dado el Ministerio de Salud acá en nuestro país para casos sospechosos es una persona que presenta un exantema agudo, o sea, presenta estas lesiones, más uno de los siguientes signos o síntomas, ¿no? Primero, tiene que haber tenido un antecedente de viaje los últimos 22 días a un país endémico. O sea, tiene que ser un paciente que haya llegado en los últimos 21 días de algún país donde se haya presentado algún caso de viruela símica, ¿no? Si ese paciente tiene ese antecedente y presenta un exantema agudo, pues hay que sospechar de que tenga una viruela del mono. Ese ya es un caso sospechoso. Y además hay un criterio epidemiológico más que haya tenido una exposición estrecha, sin protección respiratoria, contacto físico directo, incluido el contacto sexual o contacto con material contaminado, con ser ropa o ropa de cama, con algún caso probable o confirmado de viruela del mono. Entonces, si tiene estas características o sabemos que el paciente ha tenido contacto con alguna persona que tenía viruela símica, pues hay que sospechar de que ese paciente tenga también lo mismo, ¿no? Lo mismo si el paciente tiene
en los últimos, si en los últimos 21 días ha tenido varias parejas sexuales, ¿no? ¿Cuál es el caso confirmado? Es la persona que cumple todas estas características y que además se le hace una prueba para viruela del mono, que puede ser, que puede, estas pruebas se las realiza en dos lugares, ¿no? En Inlasa, en La Paz, y en Cenetrop, en Santa Cruz. Si sale positivo a esta prueba, pues ese ya es un caso confirmado, ¿no? Es confirmado laboratorialmente. Las pruebas que se realizan para diagnosticar un paciente con viruela símica son pruebas moleculares como el PCR en tiempo real. Son pruebas que prácticamente identifican directamente al virus, ¿no? Y también hay una definición de contacto, ¿no? ¿A quién se considera un contacto? Va a ser toda persona que estuvo expuesta a un caso probable o confirmado de viruela de mono en periodo infeccioso, comprendido entre el inicio de síntomas del caso hasta que hayan caído todas las costras de las lesiones cutáneas. Si una persona, identificamos una persona como caso sospechoso, pues hay que empezar a ver con qué personas se ha relacionado y esas personas deben estar en observación por lo menos durante 21 días, que es el periodo de incubación, ¿no? Bueno, signos y síntomas. Eh, Dentro de los signos y síntomas tenemos un periodo prodrómico, se denomina, en el cual las personas con viruela del mono van a desarrollar un conjunto temprano de síntomas característicos de la enfermedad, por eso se llama prodromo. Una vez, una persona a veces puede ser contagiosa durante este periodo. Va a durar entre 0 a 5 días y puede presentar fiebre de inicio súbito entre 38 y 40 grados, dolor de cabeza que puede ser moderado o intenso, escalofríos, tos seca que se pueden confundir con síntomas gripales, la congestión nasal, dolor de garganta, a veces náuseas, vómitos, diarreas, dolor lumbar, dolores musculares, la astenia intensa, que es la falta de energía, el paciente se siente débil. En ocasiones puede presentar conjuntivitis, prurito también, le van a escocer las lesiones. Y la linfadenopatía es característica, ¿no? Que es la inflamación de ganglios linfáticos, sobre todo los que están por debajo de la mandíbula, los que están atrás del oído, los que están en las axilas, los que están en la región inguinal, ¿no? A los costados de nuestros órganos sexuales. Y generalmente estos ganglios van a ser dolorosos cuando uno los toca y puede ocurrir también en ambos lados del cuerpo o solo en uno de los lados. Esta linfadenopatía es una característica que distingue a la viruela del mono. No todas las enfermedades la tienen. Y otros síntomas también puede haber dolor de recto o dolor al defecar o también inflamación del pene. Acá vemos, fíjense, la linfadenopatía, el crecimiento, inflamación de los ganglios linfáticos, en este caso son los cervicales, acá son los ganglios submaxilares, submandibulares, están palpando, ¿no? Si es que están tocando, si están inflamados o no. Bueno, después de este periodo prodrómico, se da el periodo exantemático, que suele comenzar 1 a 3 días después del periodo prodrómico. La fiebre generalmente va a bajar y es posible que la persona empiece a sentirse mejor. Y la erupción acá comienza, ¿no? Comienza la erupción cutánea con un enantema en la boca. Es una lesión característica de la viruela en la boca. Y luego lesiones en la piel, protuberancias planas y rojas. Generalmente se va a propagar a todas las partes del cuerpo dentro de 24 horas, o sea, el cuerpo se cubre totalmente de este tipo de lesiones. Evoluciona de manera uniforme y de manera secuencial. Primero van a aparecer máculas,
después pápulas, después vesículas, después pústulas y al final costras. El número de lesiones va a variar desde unas pocas a un inicio o en algunas personas, bueno, hasta miles, igual, no en todos, ¿no? No en todos. Entonces acá vemos un poco las lesiones. Fíjense que este es el enantema, ¿no? Enantema bucal, que son prácticamente tipo aftas que se presentan en la mucosa bucal. Y fíjense cómo son las lesiones eh, estas en la espalda, incluso en las manos. O sea, no hay lugar que no tenga este tipo de lesiones. Bueno, acá vemos miles, ¿no? A veces no siempre es así. Pueden aparecer unas cuantas lesiones, eh, pero las lesiones sí son características. Estas son las máculas, que son como unas, aún en los 2 primeros días aparecen las máculas, que son como unas pequeñas manchitas rojas. De ahí se vuelven en pápulas, que estas manchitas se elevan. Después se vuelven en vesículas, ¿no? Que son estas mismas pápulas, pero se nota que como si hubiera un líquido adentro. Esto es después de 3 a 5 días de haberse dado las pápulas. Después ya empiezan a aparecer las pústulas 5 a 7 días después, que son estas mismas lesiones, pero que ya no son cristalinas, ¿no? Que sino se vuelven blancas, y adentro se pueden sacar, o se puede ver que hay pus, por eso se llaman pústulas. Y una vez que pasa esto, aparecen las costras, ya cuando desaparece este tipo de lesiones. Y estas costras sí pueden dejar cicatrices, ¿no? Las cicatrices a veces son características de la varicela. Los que han visto varicela humana, es muy parecido a esas lesiones. ¿Cuáles son las zonas de la piel más afectadas? El rostro en un 95% de los casos, la mucosa oral en 20%, los genitales en 30%, las palmas de las manos en 75% y las plantas de los pies en 75%. Ya, entonces, más que todo, casi siempre se va a presentar en cara, manos y pies, ¿no? ¿Cuáles van a ser los síntomas más frecuentes? Fíjense que el rash, en el 100% de los casos, fiebre en el 90%, después el dolor de cabeza, el prurito o escozor, la linfadenopatía en el 80% de los casos, que es la inflamación de los ganglios, escalofrío, sudoración, mialgia, dolor de garganta, la fatiga, úlceras orales, tos, conjuntivitis, sensibilidad a la luz, vómitos y náuseas. Son los síntomas más frecuentes de la viruela del mono. El diagnóstico básicamente se realiza tomando muestras, bueno, acá no sale, de las lesiones. Se toma muestra de la lesión, sobre todo si son vesículas o pústulas, ¿no? Entonces ahí sí hay líquido y eso es bueno sacarlo. Y estas lesiones o estas muestras se van a enviar al laboratorio para que se haga un PCR. Si es factible, también la biopsia, un pedacito se saca de la lesión, puede ser una buena opción también. Las muestras deben almacenarse en un tubo seco y estéril sin medios de transporte víricos y conservarlas en refrigeración. O sea que el tubo no debe tener ningún líquido, sustancia adentro, debe ser un tubo seco y estéril. Bueno, algunas consideraciones generales sobre el manejo de los pacientes. Generalmente la viruela símica se va a presentar con síntomas que no se complican, o sea, es una enfermedad leve y el tratamiento generalmente es sintomático, o sea, hay que tratar solo los síntomas que se presentan y casi todos los casos se pueden manejar en la casa. Si el paciente tiene deshidratación por exceso de náuseas, vómitos, se va a internar al paciente para hidratarlo, ¿no?
pasarle un suero y hacerle algunos exámenes de control. Si el paciente está gravemente enfermo, entonces, que puede haber en algunos casos, se debe internar para una atención especializada. Se puede realizar también seguimiento por teléfono o telemedicina. Hay que dar tratamiento de apoyo las veces que sea necesario. No hay evidencia para apoyar el tratamiento con antivirales, ¿no? Entonces no es necesario medicar al paciente con antibióticos, peor, con antibióticos, y tampoco hay antivirales que se haya demostrado eh, que sean una opción terapéutica para el paciente. Entonces, si la enfermedad es leve y no es complicada, primero debemos evaluar las condiciones en nuestro domicilio para aislar al paciente, sobre todo si el paciente no tiene factores de riesgo, ¿no? Y solo si necesita tratamiento por vía oral. Entonces, el aislamiento es muy similar a lo que hemos hecho cuando estábamos en pandemia de COVID. Hay que aislar al paciente en su dormitorio, tratar de no tener contacto con el paciente, ver una forma de pasarle los alimentos y mejor si tiene un baño, es solo para él, ¿no? Entonces, ¿qué se debe preguntar al paciente para ver si se lo aísla en su casa? Si el paciente es independiente y puede automanejarse, si puede consumir comidas y agua adecuadamente, si puede vestirse solo, si tiene condiciones en el hogar que permitan aislarse, ¿no? Habitación solo, que sea una habitación bien ventilada, utilizar el barbijo. Si no tiene factores de riesgo de gravedad también, y si no vive con personas que tengan factores de gravedad. Eh, el manejo el manejo clínico del paciente, eh, hemos dicho que va a ser un manejo sintomático, sobre todo hay que manejar el dolor, si es que tiene con analgésicos, manejo de la fiebre con medicamentos que nos permitan manejar la fiebre, como el dioxadol. También se puede dar antihistamínicos para el escozor o ardor. El manejo de las lesiones orales, sería bueno que haga enjuagues bucales con agua, con bicarbonato diluido en agua. Manejo nutricional también, e hidratación, líquidos intravenosos si es necesario, esto para manejo hospitalario, manejo de lesiones en los genitales para que no se infecten, manejo de lesiones en zona anal también si es que tiene, y manejo de lesiones en la piel. Entonces no hay que sacar las costras, hay que dejar que cicatricen eh, espontáneamente. Hay que tratar de no manipular las lesiones, ya que esto va a producir que queden cicatrices bastante considerables, ¿no? Algunos signos y síntomas de alarma que hay que tomar en cuenta. Si el, si el paciente tiene una pérdida de la visión, pues hay que tomarlo en cuenta. Si el paciente tiene delirios, pérdida de la conciencia, convulsiones o dificultad respiratoria o hemorragia o incapacidad para producir orina, signos de sepsis o fiebre, que a pesar de dar medicamentos no baja, entonces estos sí son signos de alarma, signos que nos deben hacer pensar de que el paciente necesita ya una atención especializada. Eh, la fiebre o la viruela del mono puede producir algunas secuelas a largo plazo, como ser cicatrices que se denominan como marcas de la viruela, eh, pérdidas de pigmentación, puede producir úlceras corneales, en algunos casos incluso ceguera. Si la paciente está embarazada, puede producir hemorragias o abortos espontáneos o eh, puede ocasionar la muerte del producto. Y el pronóstico va a depender.
si el paciente cuenta con una vacuna previa contra la viruela humana. Esto puede hacer de que el estado del paciente no sea tan complicado. También el estado inicial de salud, ¿no? Si es un paciente sano, pues lo más probable es que lo lleve bien, pero si tiene enfermedades concomitantes, eh, puede afectar, puede hacer que el paciente se complique, ¿no? Enfermedades concurrentes, las comorbilidades y una enfermedad severa va a ocasionar, se considera cuando ocasiona lesiones hemorrágicas, confluentes, sepsis, encefalitis u otras condiciones que requieran hospitalización. En caso de identificar un caso, hay que hacer su seguimiento, ¿no? Y en el contexto actual, tan pronto como se identifica un caso sospechoso, se debe iniciar la identificación y seguimiento de contactos. Los contactos cercanos del caso deben ser informados de su condición de contacto dentro de las 24 horas posteriores a la identificación. Los contactos deben estar localizables a lo largo del periodo de seguimiento, ya sea por vía telefónica. Y si alguno de los contactos presenta fiebre o cualquier otro síntoma, pues hay que pensar de que está desarrollando una viruela del mono y hay que buscar ayuda médica, hacer un contacto inmediato, ¿no? El Ministerio de Salud acá en Bolivia ha habilitado esta línea, este call center, el 810-1104, que a un inicio era para el call center del COVID-19, actualmente está habilitada para la viruela símica. Y en caso de que aislemos al paciente, ¿qué cuidados, qué es lo que se debe realizar? Informar primero a sus profesionales de salud pública de todas las personas que han podido estar en contacto con el paciente, ¿no? Entonces, identificar contactos. No, el paciente no debe abandonar el domicilio solo cuando necesita atención médica de seguimiento. Tampoco, peor, utilizar transporte público. Y si está fuera de su localidad, no debe viajar hasta que finalice el aislamiento. Es imprescindible el uso, si es que necesita urgente el uso de transporte público, pues debería utilizar una mascarilla quirúrgica, una N95, bien ajustada y cubrir las lesiones cutáneas que estén expuestas. Em, Debe permanecer en una habitación separada de otros convivientes. No debe compartir la habitación con otras personas. Mejor si tiene un baño propio. Y si no es posible, entonces eh, hay que, hay que tratar de desinfectar adecuadamente el baño que utiliza el paciente. Hay que evitar el contacto físico, abrazos, besos, las relaciones sexuales hasta que las lesiones hayan desaparecido. Y se recomienda el uso de preservativo condón en las relaciones sexuales durante las primeras 12 semanas, ¿ya? Aunque el hecho de usar preservativo no es una medida de prevención del monkeypox, porque se ha visto muchos pacientes que tenían las lesiones y por contacto con de estas lesiones con el otro, con otra persona, pues le pasó el virus, ¿no? Usar mascarilla quirúrgica también, bien ajustada, siempre que haya otra persona presente. Hay que evitar barrer, pasar la aspiradora, quitar el polvo en seco. En su lugar, utilizar métodos de limpieza en húmedo. Entonces, siempre mejor humedecer para proceder a la limpieza, ¿no? El uso de hipoclorito de sodio, lo que conocemos como la manina o como lejía doméstica, es muy efectiva para desinfectar superficies donde pueda haber el virus, como pomos de las puertas, superficies que se tocan con frecuencia, con ser mesas, sillas, mesitas de noche, grifos, superficies de baño, inodoro. Hay que cubrir las lesiones en zonas expuestas, zonas como brazos, piernas que no quedan cubiertas por la ropa. No hay que compartir el menaje del hogar, como ser cubiertos, vasos, toallas, sábanas. Hay que lavar los platos y utensilios en lavaplatos o agua caliente y jabón. No hay que manipular la ropa sucia, hay que retirar
en bolsas cerradas y lavar separadamente a 60 grados. Evitar el contacto con animales silvestres o mascotas hasta que termine el aislamiento. Y los residuos potencialmente contaminados deben colocarse en bolsas dobles y gestionarse como residuos urbanos. El lavado de manos es una de las normas de bioseguridad más importantes. Ya entonces lavarse siempre las manos, sobre todo si se va a manipular algo que ha entrado en contacto con el paciente. Con respecto a la vacunación, el 28 de julio del 2022, el CDC de Atlanta realizó una publicación y mencionó que hay dos vacunas para prevenir la infección por el virus de la viruela símica. El Jynneos, también conocido como Invamune o Invamex, y el Acaman 2000, que también está autorizado por la FDA de Estados Unidos. Entonces, lamentablemente, estas vacunas no deben usarse en personas que tienen ciertas condiciones de salud como inmunodeficiencias primarias, secundarias, afecciones de la piel, como eczema u otras afecciones exfoliativas de la piel. La eficacia de la vacunación contra la viruela humana en la prevención de la viruela símica es de alrededor del 85%, o sea que tiene un buen rango de protección. La vacunación previa contra la viruela puede hacer que la enfermedad sea más leve, ¿no? Entonces, si uno tiene la vacuna contra la viruela, pues la viruela símica puede pasar bastante bien. En la actualidad, las vacunas originales contra la viruela humana ya no están disponibles para el público en general. Entonces, lamentablemente, actualmente no tenemos disponible esta vacuna, eh, sobre todo en territorio nacional, ¿no? Y bueno, con esto terminamos esta exposición. Espero que les haya gustado y que haya sido bastante gráfico para ustedes. Y bueno, agradecerles. Queremos agradecer al doctor Cristian Gómez, que hoy nos ha podido explicar acerca de lo que es la viruela del mono, conocida en nuestro medio. Así que le agradecemos, doctor. Estamos seguros que ha podido responder muchas dudas que teníamos acerca de este tema. Y ahora sí, vamos a ingresar a la ronda de preguntas. Tenemos muchas preguntas para usted. Agradecemos a todas las personas que están conectadas con nosotros en las diferentes salas. Recordarles a todos que vamos a iniciar la ronda de preguntas, que en sala de Zoom número 1 puedan levantar la mano a través de la plataforma Zoom, como ya lo están realizando. En la sala de Zoom número 2, para todos aquellos que están conectados, les pedimos por favor que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat que ya está habilitado. Y también a todos aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook, déjenos sus preguntas en los comentarios de esta red virtual. Iniciamos, por favor, doctor. Vamos a habilitar el micrófono de Soledad Mondaca. Adelante, por favor, Soledad. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor. Y le pedimos que sea muy concreta. Gracias. Buenas noches, me llamo Soledad Mondaca. Le, Estoy aquí en Valle de las Flores, Pampajes y Bajo de La Paz. Agradecer al doctor, estaba muy interesante y preocupante su curso, doctor. Muchas gracias. Tenía muchas interrogantes, doctor. Doctor, mi duda es si esta enfermedad puede ser como una segunda pandemia, doctor, y si tiene un porcentaje de mortalidad con esa enfermedad, doctor. Esas son mis dudas, doctor, por favor. Em, una pandemia se refiere a una enfermedad que ha aparecido en varios países, ¿no? Entonces, obviamente el COVID ha llegado a aparecer prácticamente en todos los países del mundo. Y cuando una enfermedad pasa de un continente a otro, pues ya se denomina pandemia, ¿no? Y esta también ha sido una pandemia del 2022, no tan grave como la del COVID, y esperemos que ahora por el momento está circunscrito al continente africano, esperemos que no llegue a nuestro continente. Eh, Como les había explicado, la forma de transmisión, si bien es por vía aérea,
pero resulta que este virus es más pesado que el del COVID, ¿no? Entonces, por eso, esa característica hace de que sea un poco más difícil la transmisión de este virus a otras personas. Es por eso que no creo que llegue a producir lo que ha producido el COVID, ¿no? El COVID es una enfermedad ocasionada por un virus más liviano y más pequeño, por lo tanto, este tiene mayor facilidad para flotar y eso hace de que pueda pasar de una persona a otra, incluso aunque la persona esté bastante alejada, ¿no? Entonces, no creo que pase. El 2022 ya hubiera pasado y en nuestro país no hemos pasado de 200 casos, o sea que, bueno, es probable que llegue acá, no es imposible, pero no creo que sea como el COVID. Sobre la mortalidad, como les he dicho, esta es una enfermedad más leve que la viruela humana, por lo tanto, eh, la mortalidad puede existir, pero es muy rara, ¿no? Es muy rara. Queremos agradecerle, doctor, por responder esta pregunta tan importante que nos llega desde la ciudad de La Paz y agradecemos también a Soledad por estar conectada con nosotros. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Lisandro Alex Siles Calizaya. Por favor, adelante, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor, Lisandro. Nuevamente, por favor, con Lisandro Alex Siles Calizaya. Adelante, buenas Sí, bueno, noches. disculpe, mi nombre es Lisandro Siris Crisel, soy de Cochabamba, Bolivia. Tengo una consulta. En caso de que se produzca una persona esté contagiada con este tipo de enfermedad y llegue a ser internado en un hospital y esté con problemas respiratorios y otras cosas más, ¿qué secuelas dejaría esta enfermedad a lo largo, digamos, como el COVID no ha dejado problemas respiratorios y otros más? ¿Qué problemas puede traer al futuro? Gracias. Sí, bueno, como les he mencionado también, gran parte de los casos van a presentar una forma leve, ¿no? No sea, por ejemplo, en los casos que ha habido en Bolivia en la epidemia del 2022, no han habido casos graves, creo que alguno que otro, y obviamente estos han sido manejados por los terceros niveles, ¿no? Entonces, es muy poco probable que deje secuelas, por ejemplo, respiratorias. Lo que sí puede dejar es secuelas dermatológicas, ¿no? Em, las cicatrices que puede llegar a producir la enfermedad pueden sí ser de alguna manera bastante preocupantes para la persona, ¿no? Más que todo por el aspecto estético, ¿ya? Pero después otro tipo de secuelas más graves, pues no creo que pueda llegar a producir. Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta tan importante y agradecemos a toda la gente que está conectada con nosotros desde la ciudad de Cochabamba. Continuamos, por favor, y ahora sí nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2 y le transmito la pregunta de Silvia Colque Maldonado. Y nos dice, doctor, buenas noches. ¿Qué análisis de laboratorio se deben realizar en estos pacientes que tienen estos síntomas y cómo se realizaría la toma de muestras? Em, bueno, actualmente en nuestro país se está haciendo las pruebas de PCR, ¿no? Y existe una norma para la toma de muestras por ser una enfermedad de salud pública de importancia internacional. Entonces,
Los laboratoristas ya saben cómo manejar esto, debe ir en triple empaque la muestra una vez que se ha tomado, eh, debe, debe, se utilizan unos termos especiales eh, y como solo están haciendo dos laboratorios en todo el país, como es Sinlasa y Cenetrop, pues los laboratoristas ya saben cómo tienen que enviar estas muestras a estos laboratorios, ¿no? Se los envía por vía aérea. eh, las líneas aéreas también tienen sus normas para recibir este tipo de muestras, o sea que, bueno, esto ya lo saben hacer los laboratorios y los bioquímicos que manejan estas muestras. Muchas gracias, doctor. También nos llega otra pregunta de seguramente una persona que está relacionada con el sector de salud, la licenciada Pamela Ramos, y nos dice, doctor, en caso de EPP, ¿cuáles son las recomendaciones hospitalarias y el manejo que se debe realizar ante esta enfermedad? Sí, bueno, en realidad como estamos ahora en una emergencia epidemiológica a nivel mundial, lo que se recomienda en estos casos es que todo establecimiento de salud debería tener su plan de contingencia, ¿no? Así como habían planes de contingencia para manejar pacientes con COVID, ahora, a pesar de que todavía no tenemos casos, sí se debería tener escrito cómo va a ser el manejo de estos pacientes y cómo tiene que actuar el personal de salud. Obviamente que el establecimiento de salud debería proveer de todos los insumos, equipo de protección personal, que son los EPPs, al- a los pacientes y al personal de salud que va a manejar estos pacientes, ¿no? Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos, por favor, y ahora sí nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook, donde Mitzi Quiroz tiene una pregunta muy importante para usted y nos dice, buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿en qué porcentaje de mortalidad tiene esta enfermedad? El porcentaje de mortalidad de la viruela símica es muy bajo. Ya les he dicho que esta produce sobre todo enfermedades leves. Eso no quiere decir que algún paciente se pueda complicar, sobre todo si tiene alguna enfermedad, una enfermedad concomitante, ¿no? Entonces, eh, sobre todo si tiene otras enfermedades, entonces sí hay que tener mucho más cuidado en estos pacientes que en un paciente que está completamente sano. Em, el porcentaje de mortalidad debe ser menor al 5%. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Y también desde Facebook nos llega otra pregunta de Mitzi Quiroz y nos dice, doctor, ¿cuánto es el periodo de incubación que se tiene para poder contagiar esta enfermedad? ¿Es igual al de la viruela normal, doctor? ¿Cuál sería la recomendación? Hemos dicho que el periodo de incubación de la viruela símica varía entre 5 a 21 días. O sea que un paciente que ha tenido contacto con una persona que tiene viruela símica podría no enterarse de que esté infectado hasta 21 días después, cuando aparezcan los primeros síntomas, ¿no? Entonces, es por eso que sí hay que tener cuidado al respecto, ¿no? Porque esta persona, si bien no presenta síntomas, sí puede estar transmitiendo la enfermedad a otras personas. Muchas gracias, doctor, por esta aclaración. Y continuamos, por favor. Y ahora sí retornamos a nuestra sala de Zoom número 1 y habilitamos el micrófono, por favor, de Adriana Escobar. Adelante, por favor, Adriana. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Buenas noches. Mi nombre es Adriana Escobar. Me conecto desde La Paz, Bolivia. Mi pregunta para el doctor es, ha mencionado que ya están disponibles las vacunas. Mi pregunta es si ya han estado disponibles o están disponibles en el país y a partir de qué edad y en qué dosis se administran las mismas. Gracias. No, en realidad las vacunas no están disponibles en nuestro país. Como les he dicho, la vacuna para
no existe una vacuna específica para la viruela símica. La que podría utilizar es la vacuna para la viruela humana, que da una protección del 85% contra la viruela símica. El problema, bueno, y es una sola dosis, ¿no? Es dosis única y produce inmunidad para toda la vida. Es por eso que se logró erradicar la viruela humana. Eh, el CDC de Atlanta recomienda dos tipos de vacunas que ya los habíamos mencionado, pero que no las tenemos en el país y en realidad no sé si se estarán produciendo actualmente porque esas vacunas eran producidas para la viruela humana que ya está erradicada, ¿no? Entonces es probable, lo más probable es que no exista. Y si existe, pues debe existir solo en países grandes. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Y ahora sí, habilitamos el micrófono de Erika. Adelante, por favor, Erika. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Nuevamente, por favor, habilitamos el micrófono de Erika. Bueno, al parecer Erika está con algunos problemas. Vamos a continuar, por favor. Y ahora sí, habilitamos el micrófono de Sonia Apaza Cruz. Adelante, adelante, por favor, Sonia. Muy buenas noches. Ahí está. Habilitamos el micrófono Buenas de noches, Sonia dice. Apaza Cruz. Adelante, Sonia. Bueno, Buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta, por favor. muy buenas noches, licenciada, y agradecer y felicitar al doctor por la exposición que nos ha dado. Estaba con grandes dudas. Mi nombre es Sonia Paza Cruz, soy de la ciudad del Alto, del distrito 14. Mi siguiente consulta es, ¿cómo podemos saber en los niños de inicial y kinderes, cómo podemos saber que tiene esa enfermedad de base que es el viruela de mono? Yo quisiera saber, porque yo estoy más con los niños, entonces quisiera saber cómo puedo identificar, porque es como decir, es un resfrío, pero yo quisiera saber ahora esto, cómo es como el coronavirus era como un resfrío que agarraban, pero ahora yo quisiera saber que me explique cómo podría identificar a un niño que está con eso. Sí, les había mostrado en las primeras diapositivas que básicamente esta es una enfermedad que se está produciendo más en personas mayores de 15 años, ¿no? Sobre todo personas en edad fértil. Eso no significa que no se presenten niños, ya, pero es mucho menos probable. Y peor ahora que no hemos presentado ningún caso en Bolivia, donde deberíamos ya algo que nos debería llamar la atención es el momento en que se presente algún caso en nuestro país, pues ahí ya deberíamos tomar en cuenta eso. Y seguramente se va a presentar en personas mayores de 15 años, ¿no? Seguramente se presentaría casos en niños si es que se descontrola y empieza a aparecer la enfermedad ya en todas las edades, ¿no? De todas maneras, la forma, como les he dicho, la definición de caso, si un paciente presenta fiebre, dolores musculares, inflamación de ganglios, eh, y tiene el antecedente de haber llegado de un país donde existan casos de fiebre o de viruela símica, pues ese paciente sí deberíamos pensar que tenga la sospecha de tener viruela símica, ¿no? Pero si no, pues no hay que preocuparse, porque puede ser un resfrío común o cualquier otra enfermedad. Entonces, por el momento, como les digo, no nos preocuparemos. Si es que ustedes ven pacientes con tos, con fiebre, con dolores musculares, pues incluso con exantema, pues hay que pensar primero en una varicela antes que en una
viruela del mono, ¿no? Porque, como les digo, ahorita es muy poco probable, a no ser que esa persona haya llegado de algún país donde haya habido casos. Muchas gracias, doctor, por esta aclaración y a tomar en cuenta, por favor, es importante que no entremos en pánico, tampoco que especulemos sobre esta enfermedad y esperamos también que toda la gente que está conectada con nosotros pueda compartir esta información para evitar cualquier tipo de especulación referente a a esta enfermedad que está llegando a nuestro país y también se le está escuchando mucho a a nivel internacional. Continuamos, por favor, doctor. Ahora sí, nos retornamos a nuestra sala de Zoom número 2 y le transmito la pregunta de Carla Vivian Escalera Torrico. Y ella nos dice, doctor, ¿en cualquier clima puede haber el brote de la viruela del mono? ¿Influye, doctor, el clima? Sí, bueno, no, en realidad no influye, ¿no? Se ha visto de que se han presentado en diferentes países de distintos climas, climas tropicales, climas fríos, etcétera. Entonces, el clima no es una limitante para que aparezcan los casos. Es lo mismo que cualquier otra infección, eh, otra enfermedad infectocontagiosa, como el COVID, por ejemplo, que apareció en todos los climas, ¿no? No afectaba si estaba haciendo frío o si estaba haciendo calor. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, y nos vamos hasta nuestra página de Facebook. Y Pablo tiene una pregunta para usted, seguramente dirigida también al plantel médico, y nos dice, doctor, ¿qué tipo de aislamiento se debe realizar en los hospitales con estos pacientes con este tipo de patologías? Sí, sí hay que realizar un tipo de aislamiento de contacto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener una sala especial, aislada. El personal que ingrese a esas salas debe estar protegido adecuadamente, eh, para que no se disemine la enfermedad y peor que ocasione un brote intrahospitalario, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos pacientes. Y como les he dicho hace un momento, ¿no? Todo esto debe estar estipulado en el plan de contingencia que tenga el establecimiento de salud. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, y retornamos a nuestra sala de Zoom número 1 para habilitar las últimas dos preguntas, por favor, ya que estamos llegando al final de nuestro taller. Habilitamos el micrófono de Reinaldo Céspedes. Adelante, por favor, Reinaldo. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor. Nuevamente, por favor, intentamos habilitar el micrófono de Reinaldo Céspedes. Bueno, al parecer Reinaldo está con algunos problemas de conexión. Continuamos, por favor, y habilitamos el micrófono de Aide Mariana Ríos Méndez. Adelante, por favor, Aide Marina Ríos Méndez. Ahí está, estamos con Reinaldo. Adelante, por favor, Reinaldo. Buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta, por favor. Muy buenas noches, licenciada, doctor, muy buenas noches. Mi nombre es Reinaldo Céspedes de la ciudad de La Paz. Doctor, una consulta. En la cuestión, ¿qué investigación se está llevando a cabo a nivel nacional para desarrollar nuevas vacunas y tratamientos contra lo que es la viruela del mono? Bueno, en nuestro país no se está llevando a cabo ningún tipo de investigación al respecto, ¿no? Generalmente, como les he dicho acá, no hemos pasado de 200 casos a nivel nacional y el desarrollar una vacuna implica un montón de recursos económicos, por lo que pues no se está investigando al respecto. Generalmente estas investigaciones las hacen en países como Estados Unidos, Rusia, China, que son los pioneros en generar vacunas, ¿no? Pero como les he dicho,
Que yo sepa, no se está trabajando en una vacuna específica. Probablemente lo que se haga es más bien volver a activar lo que era la vacuna para la varicela humana, para la viruela humana y empezar a vacunar con esta vacuna que ya existe, ¿no? Muchas gracias, doctor, y agradecemos también a Reinaldo que se ha conectado con nosotros. Continuamos, por favor, con la última pregunta y habilitamos el micrófono de Aide Marina Ríos Méndez. Ahora sí, Aide, muy buenas noches. El nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta, por favor. Muy buenas noches, soy la doctora Aide del Departamento de Santa Cruz. Mi pregunta es si ha habido casos en pacientes gestantes que hayan tenido complicaciones y si ha afectado esto al bebé, y más o menos qué esquema de tratamiento se ha usado. Bueno, el tratamiento en mujeres embarazadas es igual que en el resto de los pacientes, es un tratamiento sintomático, pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, como hemos dicho en la presentación, puede producir hemorragias en la mujer gestante, puede producir óbitos fetales o incluso neonatos que fallezcan ni bien nazcan. eh, Pueden producir abortos espontáneos, incluso puede producir partos pretérmino, ¿no? Entonces sí hay que controlar bien a estas pacientes. Todavía no está bien investigado las consecuencias que puede producir el virus en la mujer embarazada, pero sí se sabe al respecto de lo que les he dicho. Muchas gracias, doctor, y agradecemos también a todas las personas que han realizado sus consultas en este taller tan importante que hemos llevado adelante el día de hoy, referido a la viruela sísmica o también a la viruela, conocida como viruela de mono en nuestro medio. Le agradecemos al doctor Cristian Gómez, que ha participado con nosotros y nos ha explicado ampliamente acerca de todos los cuidados que debemos tener con esta enfermedad. Así que muchísimas gracias a todos por haberse conectado, doctor, y agradecer además a las más de 5.000 personas que el día de hoy han sido parte de este taller. Quiero pedirle, por favor, sus últimas recomendaciones y sus conclusiones finales y además el compromiso de tenerlo nuevamente muy pronto para poder seguir hablando de estos temas tan importantes de infectología que llaman la atención de la población. Adelante, por favor. Sí, bueno, esta es una enfermedad nueva y después de que hemos tenido una enfermedad tan grave como ha sido la pandemia por COVID, pues entiendo que la población esté alarmada, ¿no? Con una nueva enfermedad. No quisiéramos volver a vivir lo que hemos vivido durante la pandemia y esperemos que no pase en un futuro. De todas maneras, comentarles de que, como les he dicho, esta es una enfermedad que sí se transmite de persona a persona, pero que es mucho más difícil la transmisión que el COVID. Entonces es muy difícil que llegue a pasar lo que ha pasado en la época del COVID. Y, y además que todavía no hemos tenido casos en Bolivia, ni siquiera en Latinoamérica, ni siquiera en el continente y esperemos que se autocontrole como se ha autocontrolado el 2022 y que empiecen a bajar los casos en África, ¿no? La alerta epidemiológica que hace la Organización Mundial de la Salud y por ende el Ministerio de Salud es para que estemos preparados en caso de que pueda llegar algún caso y que lo controlemos, ¿no? Y no se disemine. Entonces, más que todo va en ese sentido. eh, y bueno, creo que con eso termino. Agradecer a la Escuela de Género y Desarrollo por la invitación y bueno, esperamos estar en otra con algún otro tema interesante.